Saludos a todos y todas, gracias por estar aquí una vez más. En esta ocasión para anunciarles la actividad de Camp Pensando, empezando el 6 de julio del 2020 y terminando el 31. Nos vamos a reunir de lunes a viernes de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Van a ser charlas dinámicas e interacciones desde el punto de vista de prácticas filosóficas. No se trata de que vamos a hacer allí un estudio filosófico desde el punto de vista académico tradicional, sino que vamos a ejercer nuestra meta ¿verdad? En la organización Holistismo. Vamos a ejercer nuestra meta, que sería provocar la creación de un espacio de creatividad a través de charlas dinámicas y diálogos que repercutan, entre otras cosas, en el descubrimiento autónomo de mecanismos de alertas emocionales en todos los participantes. Nos daremos cuenta de las herramientas que conforman la creación de nuestra actividad. Se trata de que este campamento virtual único en Puerto Rico trata de ser un espacio de reflexión y debate que permita la investigación del origen de nuestras opiniones para la creación de un ser humano apto de construirse a sí mismo. Valores como la actitud, razonamiento, autorrealización, disciplina y emancipación van a ser discutidos y deconstruidos en ese diálogo interactivo. Se trata de formar un camino y no precisamente un destino. Este es el único campamento virtual de prácticas filosóficas que existe en Puerto Rico. No es la primera vez que hacemos esto. Somos un grupo pequeño de colaboradores que vamos a estar ahí, recursos que van a hablar, entre otras cosas, de economía, de filosofía, obviamente. Vamos a hablar de la identidad, del amor, de la felicidad, entre otras cosas, desde el punto de vista interactivo, lo cual quiere decir que los participantes tienen voz y voto en la creación de la dinámica y liderato también, o sea, las opiniones cuentan. Entonces, la información completa del programa y de todo, de absolutamente todo lo que tiene que ver con esta actividad, la encuentran en Holistismo con H en Facebook, Holistismos en Instagram, Jafet Jiménez, JAFET JIMENEZ, Jafet Jiménez @yahoo.com. A mi celular me pueden tirar un mensaje 787-568-6628, o simplemente envía un mensaje para enviarte a cualquiera de esas plataformas para enviarte la inscripción. Y el 25 de junio tenemos una reunión por Zoom para explicar todos los detalles y esperamos verlos a todos y todas, para que sea un espacio de reflexión tanto para nosotros como para ustedes. Y lo mismo, las personas de otros países. Ya a estas alturas se están integrando gente de Latinoamérica. Así que gracias una vez más por estar en este canal. Los esperamos a todos en Campensando y continúen, por supuesto, creando sentido, creando identidad. Continúen pensando y aquí nos vamos a ayudar todos y todas, sin jerarquía, a pensar y a crear el sentido de nuestras vidas. Muchas gracias a todos y todas. Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y el tema de hoy es la tolerancia y superversidad. Cuando hablamos de tolerante o de tolerancia, esto es un término que suena muy bien. Sí, yo me atrevo a apostar, ¿verdad? Que si le preguntamos a cualquiera por ahí si eres tolerante, posiblemente diga que sí. Hay una de estas enseñanzas de la literatura clásica, de la mitología clásica, que a mí me gusta mucho cuando hablo precisamente de tolerancia, para que empecemos ¿verdad? A funcionar, empecemos a tratar de empatar, de argumentar sobre este ejemplo, sobre este tipo de historias, para que entonces, partiendo de ahí, tratemos ¿verdad? De conseguir otros tipos de análisis, en este caso de la tolerancia. Lo pueden buscar por ahí, se consigue fácil lo que es el síndrome de Procusto. Procusto era este señor allá en la antigua Grecia que hospedaba personas y tenía una cama, y la cama tenía una medida. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona era muy grande para la cama, le cortaba las piernas para que se acomodara. Si era muy chiquito, pues entonces lo alargaba, etcétera. Entonces,
ese síndrome de Procusto, de en lugar de aceptar, ¿verdad?, de las diferencias, en lugar de él ajustar las camas o tener varias camas de diferentes tamaños, que se fueran los que se hospedaran allí, los que se tenían que ajustar, y por eso le cortaba las piernas si era muy largo, etcétera. Ese es un ejemplo con el cual yo empezaría a hablar de la tolerancia. La tolerancia, tal y como la tenemos hoy día manifestada en este sistema neoliberal, en el sistema de consumo en el que nos movemos, no es otra cosa que la asimilación de las diferencias al marco ideológico de consumo. Entiéndese. La tolerancia no liberal es la homogenización de todas esas diferencias. Si van a un supermercado, van a conseguir un sinnúmero de marcas de detergente, por ejemplo, o de pasta de dientes o lo que sea. Y entonces te hacen creer que tienes la libertad de escoger y de que existe una libertad al entrar a un supermercado. Y entonces se te olvida de momento la pregunta del por qué necesito tantos detergentes y por qué uno es mejor que el otro, o por qué el blanco es mejor que el azul, o por qué está el azul, o por qué existe el blanco. Porque la cuestión, lo que quiere el sistema es tratarte o tratar de convencerte de que todas las diferencias están integradas a ese marco ideológico. Existen un sinnúmero de marcas y un sinnúmero de colores, pero todos son detergentes. Pudiéramos bien tener un solo detergente, o tener, si acaso, detergentes para cada, ¿verdad?, para cada necesidad, para cada tipo de ropa, pero no de tantas marcas. Y no tendríamos, si existiera un sistema tolerante real, que no estuviera enfocado en esta perversidad de la asimilación de las diferencias, no tuviéramos que estar a cada rato sometidos a la actualización y sometidos a este sistema donde cada cierta cantidad de tiempo sale un detergente diferente y este es mejor que el que había anteriormente. Así que eso es una de las trampas de la tolerancia. O sea, el sistema no es que el sistema tolere las diferencias, es que las promociona, que las promociona y que las provoca para hacernos creer que todos estamos integrados. O sea, tú necesitas ropa, tú necesitas comida, pero necesitas obtenerla bajo esos términos. O sea, nadie o muy poca gente se imagina el obtener comida fuera del sistema de supermercado. Por eso es que el sistema no le conviene promocionar, por ejemplo, la agroecología y el sistema de producción de alimentos a pequeña escala, con un sinnúmero o un gran número de pequeños productores, donde exista una autosuficiencia alimentaria a nivel comunal, a nivel regional, para que no dependamos de las grandes compañías, de los grandes monocultivos, y no dependamos mucho menos del supermercado. O sea, la institución del supermercado, fíjense cómo se llama, supermercado. O sea, el mercado por encima de toda la ideología de conducción de bienes en todo el sentido de la palabra. Yo me di a la tarea de conseguir algunos sinónimos por ahí en Google y otras plataformas de lo que significa tolerancia. Entonces, cuando usted busca tolerancia y busca los sinónimos, lo empatan con permisividad, indulgencia, condescendencia. Otro significado dice actitud de respetar las opiniones aunque no coincidan con las propias. O sea, sí, tenemos eso por un lado. ¿Y qué pasa con la tolerancia en ese sentido cuando la consideramos en esos términos? Fíjense que permisividad, yo te permito, yo permito. O sea, viene del yo. Es ya de por sí, de raíz, una actitud arrogante. Cuando nosotros nos ponemos en la posición de tolerar algo, es que no lo estamos considerando en pie de igualdad. Porque si tú me consideras igual a mí y yo a ti, no tenemos que tolerar nada. La tolerancia no tendría que existir. Fíjese que es yo tolero o tú toleras. Siempre parte del individuo. Y parte del individualismo extremo. Y es por eso que esto que les acabo de hablar de la promoción de las diferencias es un mecanismo de resistencia que tiene el propio marco ideológico de consumo para poder seguir sobreviviendo. O sea, asimilar las diferencias. ¿Qué pasa?
Yo voy a poner por caso, y esto quizás le ha pasado a muchas personas en otros países, pero aquí, finales de los 90, principios de los 2000 en Puerto Rico, donde me encuentro ahora mismo, eh, ya ahí estaba el reggaetón empezando, estos primeros reggaetoneros, estaba ya el reggaetón llegando a aplastar todas las demás, y lo terminó aplastando todas las demás músicas populares embrutecedoras que existían, como el merengue, el rock en español y otras cosas. El rock en español, antes de los años 2000, finales de los 90, cuando usted se iba a janguear por ahí o a, ¿verdad? A pasear de noche, como se diga en otros países, usted conseguía una banda de ska aquí, una banda de rock en español acá, estaba Fiera La Vega aquí, La Secta acá, y tenías una gama de opciones. Ya entrada la época de los 2000, ya tú no conseguías ninguna otra cosa que no fuera el reggaeton. Entonces, ¿qué pasa? En el caso mío y de muchos amigos que tengo, que todavía son mis amigos, en aquella época yo estaba empezando la universidad, año 2002 por ahí, y me volqué por el heavy metal totalmente. Tengo un video aquí del metal es música para intelectuales en este canal, si lo que desean ver. Yo considero el metal una música de transformación. Pues entonces el heavy metal tenía el pelo largo, tenía pantalla, todo lo que conlleva ese tipo de música. Y de momento nosotros éramos la diferencia en aquel momento. Me acuerdo que yo llegaba a algún lugar y todo el mundo miraba como que qué diablos le pasa a este. Y un grupito de amigos, muchos era por eso, muchos se metían en el ambiente metal a ver bandas metal simplemente por eso, para que los miraran. Eso ocurre mucho, pero hoy por hoy en el 2020 yo puedo decir, y en aquel momento lo podía decir porque venía desde adentro de mi corazón, yo siempre fui metal de corazón y moriré siéndolo, porque es mi música y es mi estilo de vida. Muchos de los que estaban en aquella época participando de las bandas metal, de la escena metal, se fastidiaron, se fueron, porque nunca lo fueron, nunca fueron metal, siempre estuvieron ahí por llamar la atención. Pero era una alternativa, o sea, era la alteridad en aquel momento en un mundo de reggaetón y reggaetón y reggaetón. ¿Qué pasa? Que llegó Hot Topic, la tienda Hot Topic, y ahora de momento los metaleros teníamos, supuestamente los metaleros teníamos un espacio para ir, y allí vendían las cosas, las camisetas de nosotros, y todo el mundo, todo el ambiente iban allí, y me acuerdo que era un espacio de jangueo, allí estar frente a la tienda vestido como un gótico y todo ese tipo de cosas. Y desde el principio yo supe verlo como que, mira, esta gente vienen a fastidiar lo que es la esencia metal, porque ponerse botas y ponerse maquillaje no es el metal necesariamente. Tiene que ver con otra cosa. ¿Qué pasó? Que el marco ideológico que les acabo de explicar, a través de un mecanismo de la tolerancia y a través de la marca Hot Topic, asimiló la diferencia e introdujo dentro del mercado, o sea, le hizo un espacio a ese mercado desatendido que eran los metaleros, y de momento la tienda tuvo un auge brutal. Comenzaron en Carolina y después se fueron a Mayagüez y 20 cosas, y por ahí los metaleros, los supuestos metaleros, empezaron a obtener, ¿verdad?, sus cosas, sus pulseras de pullas y sus cadenas y sus cosas. ¿Qué pasó después? Se proliferó por un tiempo, pero ya luego la gente se fue cansando, etcétera, y fueron evolucionando las cosas en el sentido negativo, porque se fueron este proceso de actualización constante, de que ya no estaba de moda y ahora está de moda esto, después vino el emo, después vino otras cosas. Se empezó, ¿verdad?, el movimiento o como se llame, empezó el trending topic a ejercer su influencia negativa y perdió la esencia, y hoy por hoy en el 2020 muchas tiendas Hot Topic han cerrado, y las pocas que quedan, usted va a Hot Topic, casi no encuentra cosas de metal. Y los metaleros hemos tenido que, para conseguir nuestros discos, nuestras camisas y nuestras cosas, hemos tenido que recurrir a otras alternativas. Ese proceso que les acabo de explicar pasa con muchos productos. Pasa con los refrescos, pasa con los jugos, pasa con la comida, pasa con la ropa, pasa con todo. Ese proceso es ese proceso que les acabo de explicar, de la asimilación de las diferencias al propio marco. O sea, el marco lo que hace es que normaliza. De momento se normalizó el ser metal, ya no era la alteridad, porque ahora existe una tienda, etcétera,
y ya no representa una alternativa que no esté dentro del marco ideológico. O sea, lo que hizo fue que el marco ideológico lo subsumió, o sea, lo integró, porque ya nadie se preguntaba para qué ser metal, ya nadie se preguntaba para qué escuchar esa música, ya nadie analizaba las letras de las canciones de diferentes bandas. Entonces, en ese sentido, eso es una de las peligrosidades de la tolerancia. La tolerancia intenta de cierta manera evitar el conflicto. O sea, yo te tolero, siempre y cuando no me fastidies demasiado, porque en cuanto me fastidies, entonces empiezo a actuar. Porque una de las cosas que tiene la tolerancia es precisamente el no actuar, el dejar que las cosas pasen. Eso también tiene que ver mucho con la indiferencia. O sea, pero como vuelvo y digo, cuando tú toleras, lo que estás haciendo es considerar al otro inferior o en pie de igualdad. Porque lo que deberíamos estar haciendo, en lugar de hablar de tolerancia, escuchar las diferentes alternativas y aunque no te guste, reconocerle la majestuosidad si la tuviera, y si no la tiene, por ejemplo, yo no le reconozco ninguna majestuosidad al reggaetón. Y no se trata de que yo los tolere, porque obviamente yo no puedo decirle a nadie no escuche reggaetón. Yo considero que el reggaetón es, hoy por hoy, como está planteado, una música nefasta. Pero mi hermano o cualquier otra persona me invita a pasear, pone el reggaetón e incluso intento disfrutarla, intento entender por qué le gusta. Ese tipo de actitud es diferente a la tolerancia. En principio la tolerancia tiene que ser voluntaria, o sea, tiene que ser porque tú lo quieres así, nadie te puede obligar. El tolerante es uno de los que se ve afectado por la acción. O sea, yo tolero, pero cuando te afecta esa acción diferente a la que tú estás tolerando, pues entonces ahí es que empieza la tolerancia. Por ejemplo, si alguien fuma a tu lado, pues tú cierras la ventana, etcétera, te está afectando. Estás siendo tolerante, pero no a nivel de superioridad, sino que estás no actuando. Entonces, detrás de la tolerancia hay una noción de orden. Hay cierto tipo de tolerancia que hay una noción de orden. Esto no se debe hacer. Yo considero que no se debe hacer, pero yo tolero que tú lo hagas porque no me está afectando a mí. El conducir 4-track, etcétera, ponerse pantallas, por ejemplo. Así que el permiso es un poder cultural. O sea, el permiso, cuando usted le da permiso a otra persona, se está posicionando definitivamente desde un ámbito de superioridad. Y el sistema lo que hace a través de llevarnos a la normalización es de individualizarnos de una manera tan extrema, porque toleramos todo y la tolerancia, y entonces sí, dejo que todas las cosas existan, pero esto es lo mejor, y eso nos va a llevar a una noción de un ser aislado, ¿entiéndase? Yo creo que deben existir todas las marcas de todas las detergentes, pero yo quiero pues entonces yo me aíslo en esa marca y me deposito ahí en sí mismo y no me integro. La tolerancia, una de las trampas que tiene es la desintegración social. O sea, no te integras. Crea una atmósfera en la persona de que esa persona no se integre o no se abra, no se expanda, no explore otras alternativas de placer o cualquier otra cosa. Entonces, ese ser aislado nos lleva de momento a ser intolerantes. La religiosidad se ve bastante bien esta idea de la intolerancia. O sea, yo no te puedo obligar a creer en Dios, pero si no crees en Dios te vas al infierno. Entiéndase, no lo estoy considerando en pie de igualdad. Pie de igualdad, o sea, cuando tú dices que te vas a ir al infierno si no practicas ese tipo de cosas. Y el problema en el caso de la religión en específico es que ha llegado a unas esferas de poder que ahora provocan situaciones como las que estamos viviendo en mayo del 2020 en Puerto Rico, donde hay un código civil aprobado que ahora está prohibiendo la maternidad subrogada, entre otras cosas, y eso es una de las posiciones más intolerantes que existen, porque se están metiendo con la voluntad de personas en virtud de algo, de una noción de orden, en virtud de algo que está supuestamente correcto. O sea, ya están pasando de la tolerancia a la intolerancia, porque están tomando acción sobre eso. Si Dios cree, ¿verdad?, nos dio el libre albedrío, pues entonces ¿qué hacen estos supuestos cristianos prohibiéndonos
por ejemplo, si yo lo decidiera hacer o cualquiera, cosas como la maternidad subrogada. Que eso es otro tema, ¿verdad? Que merece discusión. Y la tolerancia llevada a términos extremos ya lo tenemos en ejemplos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, nosotros los puertorriqueños, nosotros somos la colonia más vieja del mundo. Y Estados Unidos ejerce su poder aquí en Puerto Rico de una manera colonial y brutal, precisamente con uno de los mecanismos que ellos usan es la tolerancia. Y la tolerancia basada en qué? En que a nosotros los Estados Unidos nos deja, por ejemplo, ser independientes o autónomos en la representación deportiva. O sea, ellos admiten una puertorriqueñidad en ese ámbito. Nosotros en Puerto Rico tenemos un instituto de cultura que no sirve para nada, pero vamos, nosotros podemos hacer actividades y fomentar la puertorriqueñidad de cierta manera, porque nos dan hasta fondos federales para eso. O sea, por eso es que digo que el marco ideológico dominante de consumo promociona las diferencias para eso mismo, para asimilarlas al propio marco. En el caso de Puerto Rico lo que está pasando es que se ha folclorizado, por ejemplo, luchas como la lucha por la independencia, porque aquí han muerto muchas personas gracias a la represión en contra de los independentistas, cosa que no ha muerto ningún estadista por ser estadista, otra cosa que podemos discutir después. Pero entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Nos da dinero para que sigamos en la pachanga esta de promocionar la cultura sin nosotros saber qué es eso, nos deja ser puertorriqueños, nos deja hablar español y nos crea el Instituto de Cultura y nos deja. Eso está escrito dentro del derecho constitucional estadounidense, como ellos nos ven a nosotros. O sea, nosotros los puertorriqueños nos dejaron escribir una constitución. Claro, que eso fue una trampa porque esa constitución la alteraron allá en Estados Unidos, después vino con otro borrador y nosotros tuvimos que aceptar eso. O sea, que no fue un ejercicio de soberanía, como dicen los populares aquí, que eso no fue impuesto. Claro que fue impuesto. La cuestión es que Estados Unidos nos permite tener nuestra propia cultura para que nosotros nos vayamos en ese viaje y nos creamos que somos libres y somos puertorriqueños, pero que no, siempre y cuando no cuestionemos, no pongamos en peligro, no molestemos el status quo que hay aquí, que le llaman Estado Libre Asociado, que es un eufemismo. Siempre y cuando nosotros no pongamos en peligro la hegemonía política y económica de los Estados Unidos, nosotros seguiremos siendo puertorriqueños, cualquier cosa que signifique eso. Eso es parte de la tolerancia. O sea, Estados Unidos tolera que nosotros estemos aquí, existamos culturalmente como otro país, siempre y cuando no seamos una amenaza. Cuando seamos una amenaza, pasa lo que le pasó a Filiberto Ojeda Ríos, nos matan. Cuando somos una amenaza, pasa lo que le pasó a Pedro Albizu Campos, nos matan. O sea, eso es lo que está pasando. O sea, que fue lo mismo que hizo Hitler, o que pretendía hacer Hitler si hubiese obtenido más poder de lo que obtuvo. Hitler lo tenía bien claro en Mein Kampf, Mi Lucha, el libro que él escribe, él lo está planteando. O sea, que él va a decir en no me acuerdo bien cómo dice, pero en uno de los capítulos de Mein Kampf o de Mi Lucha, Hitler dice que ellos, los alemanes, le pueden dar toda la autonomía cultural que quieran a los demás pueblos, pero ni una concesión política. Es lo mismo, lo tomó de los Estados Unidos, y es así como ejerce Estados Unidos el poder sobre nosotros, en base o basado en la tolerancia. Así que eso es una de las trampas y la perversidad de la tolerancia. La tolerancia no tiene que ser mala necesariamente, pero tampoco es buena desde como se está manifestando en este momento según el marco ideológico. Así que nada, ahí los dejo con ese problema. Espero que sigan creando sentido, que sigan pensando, dudas, preguntas, anécdotas, insultos, lo que ustedes quieran. Bienvenidos, gracias al canal, gracias a todos los que están suscritos. Si no te has suscrito, suscríbete. Y recuerden la actividad Campensando. Empezamos el 6 de julio del 2020. Les dejé al principio aquí una breve explicación. Espero verlos allí. Vamos a seguir creando sentido. Así que gracias por ver a todos y nos vemos en la próxima ocasión.